Aymara Pupeña y Pulamien. Estamos en un nuevo encuentro de Nutram, conversaciones con la historia mapuche. Y hoy estamos en la comunidad Juan Maica, tierra recuperada en el año 2000 a Rolando Cortesi. Un resultado de un largo proceso histórico de recuperaciones de tierra en este territorio. De hecho, hoy mismo, cuando estamos grabando este Nutram, hay varias recuperaciones de tierra en distintos sectores del territorio. Es un territorio que tiene harta movilización social. Y podemos decir que es una continuidad de un movimiento, ¿no? Un movimiento político, de un movimiento histórico que se gesta, podríamos decir, la década de los 90 reciente, pero va mucho más atrás, ¿no? En la reforma agraria y tal vez mucho más atrás todavía, cuando comienza la ocupación de la Araucanía y hoy día con quien estamos, el Peñi Galvarino Reymán. Sus antepasados lucharon para oponerse a la ocupación de la Araucanía. Por lo tanto, hablamos de una historia con una larga historia, una continuidad histórica que ha tenido rebeliones constantes a lo largo de los años del republicanismo chileno. Don Galvarino desciende de alguna manera de una familia y de un sector con mucha tradición y costumbre antigua, así que este Nutram nos va a trasladar tal vez a cómo era nuestro pueblo previo a la ocupación de la Araucanía. La historia de estas tierras se empalpan con las historias de resistencias múltiples que ha vivido el pueblo mapuche. El mismo nombre con quien estamos hoy día, don Galvarino Reymán, resignifica a uno de los personajes históricos muy importantes de nuestro pueblo. La leyenda de Galvarino ha crecido durante largos tiempos históricos, sobre todo por la forma de no doblegarse ante la dominación, ¿no? Es una comunidad y una historia que está vinculada también a la reforma agraria, a las consecuencias del golpe de Estado, a la articulación luego de la organización ATMAPU, a la Asociación Yancucheo de Lumaco, tal vez unas organizaciones tan importantes como otras como el Consejo de Todas las Tierras, o Quingualmapunumlam, la Coordinadora de Comayeco, y también el Peñi estuvo en los esbozos de lo que va a ser la Coordinadora de Comayeco, por lo tanto hablamos de una trayectoria en el movimiento mapuche por la autodeterminación. En estas tierras se comenzó a debatir lo que hoy día parece ya un plan político de parte del movimiento mapuche autonomista, la idea del control territorial, ¿no? Así que en este Nutram hoy día, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una conversación con un personaje, un actor histórico fundamental, y nos recibió hoy día en su ruca, Peñi. Muchas gracias por la conversación, por la invitación, y mejor me gustaría comenzar preguntándole por su historia de vida, comenzar por doña Eugenia Wilcamán Painequeo, tal vez y por ahí poder ir desarrollando el tugún de lo más atrás que podamos para que las futuras generaciones vean cómo era la historia mapuche, cómo eran los actores históricos de nuestro pueblo hoy. Felei, Saltumay, Huemal, Tupiayu, Peñi, Fernando, Taman, Felepanto, Ashi, Huelilmu, Tañi Lobmu, Café Tamipu, Afkadi, Saltupiayu, Taman, Akunmai, Toashi, Nirukamu, Tañi Cham Kawali, Mai, Kuifiki Dumu, Sumyeshi, Veleki, Fuita, Kuifiki Dumu, Sumyeshi, Ta Amuleki, Fuita, Weishan, Yamai, y caso miesi ni amuleal tu asi weishan kaantu tai mapuche nyenmu ta sumiesi café ta ni keme filial kaantu ta ni monyenmu y trofil tungumu ta felelu kai ta inchinta y mapuche nyen ei inchinta y mapuche nyen limai ta nyeinta fentren tungu fentren kimun y yaskun limai café ta felein akul limai ta pu kachupachemu pai murmeta kuchan kau Puchan kawi ta in mapuche nyenmu kinyebe chidumu maita felenta inche kuifide ma mer tripantu doita kechu mari tripantu nyen tan kalulmu hey nyen ye maita thungu urpa ken thungu amul ken thungu chru ken thungu feichidumu muta feula maita urintu kunyaita mi Kaantu tan kimnyal, urintu kunyal ta kinye papelmu, historia tan pial kaantu. Eita salto maita piayo maichi peñitoa. Bueno, lo que estoy diciendo en definitiva es primero agradecer la venida de ustedes,
decir de que sí, efectivamente, somos parte de un proceso, somos parte de una historia, desde lo tradicional y también desde lo coyuntural. Digo lo tradicional porque, claro, mi mamá Eugenia Wilcamán viene del origen Juan Maica, que es la comunidad de Coyinque, la zona del Humaco, y mi papá viene de la comunidad Coña Raimán, de Quetrahue, y estas comunidades tan colindantes de Juan Maica y Coña Raimán. Juan Maica es acogido, según lo que han dicho nuestros antepasados, nuestros padres, por Coña Raimán en tiempo de la guerra que se tenían contra los invasores, contra los colonizadores. Y Coña Raimán acogió, en este caso, a un grupo de familia liderado por Juan Maica y lo posentó en un lugar que se llamó hoy día Coyinque, y de ahí surge entonces mi mamá. Y toda la familia Wilcamán, Painequeo, Wilcamán son los originarios de ahí. Painequeo es la otra comunidad al frente donde colinda también Juan Maica. Entonces, todo este proceso obviamente de instalación de nuestras familias, como lo que ha ocurrido seguramente en las familias mapuche, tiene su historia, tiene también sus dificultades y también obviamente su fortaleza. En el caso de Coña Raimán acoge a un número importante de familia Juan Maica, para justamente tener también personas que pudieran contribuirle a desarrollar procesos de resistencia con los no mapuche que estaban llegando en los territorios. Asimismo, la familia Antileo, que también los acogieron en la comunidad Coña Raimán. Y hoy día somos una estructura familiar ahí que viene desde tiempos, no sé cuántos tiempos atrás, pero hoy día debo decir con orgullo todavía que existe en lo que le llamamos nosotros los loncos tradicionales. Y los loncos tradicionales tienen que ver no loncos impuestos por CONADI, ni loncos impuestos políticamente, ni loncos coyunturales, nada de eso. Estos son loncos reales que vienen de la descendencia, y hoy día tenemos este lonco y que actualmente nosotros, toda esta familia, lo respetamos en esa condición. Están así de que ninguna familia puede interponerse en la autoridad del lonco, que en este caso lo lidera la familia Raimán. Cualquier medida o asunto, determinación cultural, siempre lo cultural sí, no puede tomar ninguna determinación sin el consentimiento, en este caso, del lonco. Y el lonco tiene la potestad de comunicarles, de avisarle a los loncos de familia. Es decir, hay una estructura que se llama el lonco mayor, que en este caso un Raimán, lonco Antileo, lonco Millamán, lonco Wilcamán, que viene del Juan Maica en este caso. Esas son las principales familias que están ahí y que son entonces los soportes institucionales de organización cultural y religiosa que nosotros tenemos ahí como comunidades. Eso es más o menos nuestra historia desde lo propio mapuche, que no tiene nada que ver con lonco de CONADI, loncos coyunturales, que el lonco que no me gustó, que el lonco... No, ese lonco es... pero claro, ese lonco tiene que tratar de ser lo más correcto posible y no intrometerse en temas de asuntos que no tienen que ver con la comunidad. Es decir,
ese lonco no se entromete en asuntos políticos, por ejemplo. Porque, bueno, la política todos sabemos que genera una división interna dentro de las comunidades mapuche hoy día. Don Alberino, cuando decía que lo reciben, ¿es durante la ocupación de la Araucanía? ¿Son personas que vienen...? Sí, vienen en el fondo arrancados de la guerra, salvándose de los Winca, de la invasión, personas que quedan sin sus familiares, etcétera, pero en el fondo son personas que emigran de sus lugares propios, no nada más para salvarse de la invasión y de la colonización y en el fondo salvar su vida. Y ahí se movilizaban familias completas, porque claro, todos sabemos la historia, ¿cierto? Que hay comunidades que fueron exterminadas absolutamente por el colonizador, en este caso, antes por la invasión de todo el proceso de colonización y a posterior con el Estado chileno. Entonces, en esa época todos sabemos también que en la historia hubo una situación de inestabilidad de las comunidades para poder existir dentro de su origen tradicional. Entonces hay comunidades que no pudieron resistir, entonces tuvieron que emigrar, y otras comunidades tuvieron que acogerlo, otras comunidades que se exterminaron absolutamente. Entonces esa es la historia. Entonces claro, hay familias que pudieron arrancar y hubieron comunidades que lo acogieron. ¿Y cómo era doña Eugenia Wilcamán Painequeo? ¿Cómo la recuerda? Bueno, mi mamá, Eugenia Wilcamán Painequeo, mi mamá, yo lo puedo considerar como una madre especial, porque ella siempre resguardó el tema de la conciencia y la condición de ser mapuche. Y eso tiene que ver con que ella siempre nos planteaba de que aquí toda la situación de pobreza y situación de marginalidad y situación de no oportunidad y una situación de no oportunidad concreta a una vida mejor, era responsable los Winca. Y en razón de eso mismo, ella siempre se esforzó y siempre nos llamó a esforzarnos en la vida. Es decir, a trabajar, ser responsable, digno, y siempre había que buscar la manera de decir las cosas frente a frente, no decía. O sea, en este caso, los derechos mapuche, uno tiene que decirlo frente a frente y no escondido, no a través de otras situaciones que confundan tu condición mapuche. Entonces, por ejemplo, también decía, ustedes algún día cuando sean grandes tienen que siempre andar con las manos libres, es decir, no con la mano empuñada, porque esa mano empuñada, decía, está demostrando un acto que usted puede andar trayendo algo robado en la mano empuñada. Usted tiene que andar siempre con la mano estirada, caminando, y siempre con la frente en alto, nunca agachado, porque eso le hace a usted digno, que usted no anda trayendo cosas escondidas. Entonces, esa enseñanza uno lo tiene, y cuando uno después comprende el tema de la lucha y dice, bueno, entonces la lucha tengo que darlo dignamente, con la frente en alto, y lo más coherente posible en tu condición de tu enseñanza, y no encubierto por otras situaciones. Entonces, mi mamá, por ejemplo, en algún momento, nosotros como jóvenes, con mis hermanos, en algún momento quisimos usar, el tema del gorro pasamontaña en tiempo de Pinochet, teniendo 12 años, 13 años. Y mi mamá dijo, eso no, eso significa usted que usted no está siendo responsable de lo que hace. Usted está escondiendo su lucha. Su lucha es digna. No pueden, porque si a ustedes le pasa algo, ni siquiera van a saber quién es, porque después tendrían que estar descubriéndolo. Al final le pueden echar la culpa a cualquier cosa. Si usted da la vida o lucha por su pueblo algún día, tienen que hacerlo con la cara descubierta, porque eso es lo más digno
que puede dar en la lucha de un pueblo. Y eso es lo que por lo menos uno dice hoy día con todos estos problemas que tenemos a veces en nuestro pueblo también. Entonces, todo ese esfuerzo de enseñanza no tenemos nosotros en este caso los hermanos, yo, concretamente, más que nada yo con mi hermano Alfonso, que es lo que nos involucramos más en el proceso de lucha mapuche, porque asumimos de que era importante ese cambio. Entonces, todo eso lo aprendimos y hoy día lo proyectamos. Y bueno, y además, entre paréntesis tengo que decir que nosotros somos 8 hermanos, 4 mujeres, 4 hombres. Mis hermanos mayores tuvieron que sufrir mucho el tema de la pobreza absoluta, y eso significó que nosotros como niños tuvimos que sufrir mucho el tema también del hambre, ese hambre real, sí, pues ese hambre que donde no tenéis nada, donde encontrar algo, ese hambre que tú no sabes qué vaya a comer el día de mañana, ese hambre que te racionan 2 cucharadas de harina en el día, para que al otro día tengáis 2 cucharadas de harina también. Entonces, toda esa situación nosotros los pasamos porque, bueno, nosotros con mis papás ellos lograron el tema de ser no beneficiados, sino haber adquirido a través del movimiento de recuperación de tierra y amparado en lo que significó la reforma agraria, ellos pudieron recuperar un predio importante colindante a la comunidad Coña Reimán, que es el fondo, hoy día se conoce como el Fondo de Estados Unidos. Entonces, allí nosotros, en ese periodo de 3, 4 años de viviendo en este fondo, yo me fui como a los 3 años de ahí, de la comunidad de origen, donde somos Coyinque, que es Coña Juan Maica, y pudimos vivir hasta los 6 años ahí en Estados Unidos, en ese fondo que se llama Estados Unidos. Y en ese, claro, de 3 años a 6 años uno se acuerda bien, en realidad, la vida. Bien. Y allí nosotros teníamos abundancia económica, de todo. O sea, lo que puede ser digno una vida en el sentido de la alimentación. Es decir, tu pan asegurado, la leche, queso, cebolla frita, huevo, carne, de todo, buena chacra, todo lo que significa una alimentación. Pero toda esa abundancia la perdimos con el golpe de Estado. Y retrocedimos el año 73 a una miseria absoluta, a volver a la comunidad de origen que era Juan Maica. Yo volví a los 6 años prácticamente de ahí, de Estados Unidos, a mi comunidad de origen, que es la tierra de mi mamá, porque mi papá no tenía tierra. Mi papá no alcanzó a tener tierra producto de la erradicación y la titulación de Mercedes, posterior a la erradicación. Mi abuelo prácticamente tenían como 5 hectáreas, pero tenían como 8 hijos, entonces al final mi papá quedó sin tierra. Entonces toda esa situación significó una grave la estabilidad de nuestra vida como familia ahí, el posterior regreso de Estados Unidos. Entonces, pobreza, hambre, no teniendo alimentación, es una pobreza extrema que yo digo de que eso, yo no sé cómo puede soportar el ser humano. Claro, al final te acostumbra de no comer y de no tener. No teníamos, porque no teníamos tierra en realidad. Teníamos unos pedazos de tierra, pero no era productiva. Entonces yo, por lo menos,
crecí y había unas ciertas montañas de mis tíos, como tierras pero no cultivables, pero puro árboles nativos. Y había un estero, que es el estero Pichicautín, que llega a Lumaco. Y en ese tiempo había agua, había pescado. Y había esas montañas que eran árboles nativos de todo, pero no eran cultivables. Entonces allí nosotros recogíamos nuestro alimento. El changle, el copihue, el maqui, el coule, la mutilla. Y en el invierno íbamos a buscar pescado. Esa era nuestra alimentación que teníamos. Pero uno como niño le dan ganas de comer un pedazo de pan, le dan ganas de tomar un vaso de leche, le dan ganas de comer, qué sé yo, un pedazo de carne, y no lo tenía ahí. Entonces, esa situación de vida es la que a mí también me marcó en el sentido de decir, ¿por qué tiene que sufrir tanto las familias y los mapuches? ¿Por cuál es la situación en el fondo? Y con el tiempo fui comprendiendo que al final son responsabilidades de gobierno, de Estado, de política. Y eso me fui dando cuenta con el transcurso del tiempo, y eso entonces también me ayudó a promover una conciencia y también a optar un proceso de involucrarme más en la lucha mapuche. Y en ese sentido, la historia de porque su mamá Eugenia Wilcamán Painequeo, la familia Wilcamán, ¿cuál es la historia de la familia? ¿De dónde vienen los Wilcamán? De Juan Maica. De Juan Maica. Juan Maica era un nombre de un niño que, según lo que contaba mi mamá, que venía a cargo de varias mujeres ya adultas, y Juan Maica era el joven que en este caso llegó, y el tema del apellido Wilcamán se instala porque ellos venían de un sector que en ese lugar eran Wilcamanes, en ese lugar. Pero acá, como digo, lo acogió en este caso Coña Reymán lo acoge como Juan Maica. Yo no sé si era por esconder el apellido o porque porque como eran arrancados y andaban siendo perseguidos, qué sé yo, a lo mejor escondieron el apellido y de posterior se fue desarrollando el apellido Wilcamán, que en este caso son los abuelos de mi mamá, que ya eran Wilcamanes. Y bueno, quedaron ahí como Wilcamán. Y mi mamá, obvio, que ya es una tercera generación o cuarta generación de Juan Maica. Sí. ¿Y de don Guillermo Reymán Huenchual? Guillermo Reymán Huenchual es él es originario de Coña Reymán, son de esa familia, de esa descendencia, y Huenchual es su mamá, que también viene de otro lado, y que la historia por Huenchual, mi mamá, de mi papá tampoco no la supo bien, nunca nos explicó bien realmente dónde venía su mamá. Se dice que venía de Cholchol, arrancado también por la guerra, y al final nunca supo explicar. Siempre le preguntamos a él, nunca nos explicó bien de dónde realmente era su mamá. Y por su papá, claro, es originario de ahí, de Coña Reymán. Entonces en este caso mi papá trabajó todo lo que significa la sobrevivencia más que nada, y él también aprendió a leer así nomás. O sea, mi mamá no sabía leer, el que sabía leer dentro de los papás de nosotros era mi papá, pero él aprendió así nomás, no es que fue a la escuela, sino que en el trabajo, que por ahí trabajó en la hacienda de Weber, en unos terratenientes, unos colonios que están ahí en la zona de Bellavista, que hoy día ya no están, que le recuperamos esa tierra también ahora, y ahí trabajaba en esa hacienda mi papá. Y ahí dice que uno no mapuche, Winca le enseñaron a leer.
Y ahí pudo él leer, y él leía y escribía bien y podía sacar las cuentas. Y a posterior, bueno, mi papá también sufrió mucho el tema de la situación esta de irse de una situación cómoda o bien, como era el año 70 hasta el 73, volver a las comunidades sin tener nada. Él se enfermó, cayó seguramente con depresión, como se diría hoy día, se enfermó de una pierna, eh, y al final quedó como, le dijeron que tenía reumatismo, y siempre mi papá fue como en una pierna manca, o sea, siempre andaba manqueando. Entonces, todo eso es lo que a nosotros nos marcaba la vida, como, ¿por qué tanto dolor y sufrimiento nuestra gente, nuestros padres, nuestra familia? Entonces, pero no solamente él, sino también yo veía después mis tíos, los primos, eh, las tías, la otra familia Antileo, en la misma situación. Entonces, ya en el transcurso del tiempo yo fui comprendiendo eso, y por eso me empecé a involucrar en un proceso de cambiar, porque entendí de que lo responsable final era un Estado, un gobierno, y esos gobiernos tenían personas de autoridad, como era Pinochet en ese tiempo, y bueno, había que hacerle la pelea. Había que hacerle la pelea y cumplir los roles que hasta uno podría hacer su aporte. Don Galvarino, ahora después de escuchar la historia de su familia, de un poco la historia comienza casi con la resistencia a la ocupación de la Araucanía, eh, con el tan alto racismo que había en Chile, ¿no? Claro. ¿Por, por qué su familia se atreve a usted mismo nombrarlo como Galvarino? ¿No? Con un nombre mapuche, con una historia que tiene, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, de los 8 hermanos, soy el único que tengo el nombre mapuche, Galvarino. Le pregunté a mi mamá, sobre todo porque mi papá era más cohibido en el sentido de hablar, de expresarse. Y mi mamá le pregunté, en conversa así, una tarde, y al final la explicación que me dijeron que, bueno, todo eso surgió a raíz de que un tío, por parte de mi mamá, él había estudiado en la universidad, o no universidad, sino había ido a estudiar así como le llamaban en esa época, profesor. Normalista. Normalista. Y ese profesor, que era un tío de mi mamá, empezó a hablar de esto, de la historia de los líderes indígenas y mapuche que existían. Entonces esa historia dice que mi mamá le contó un día a su tío, que había luchado, no sé, Galvarino, Lautaro, Guacolde, le nombraba todos los nombres. Eso, Cuijita, Mieshita, Beichiguita, Ñeque, Fuitache, dice. O sea, esos nombres tenían los antepasados. Entonces le llamó la atención, dice mi mamá, esos nombres. Y bueno, llegó un momento que seguramente nací. Y dice que a raíz de eso le ponen mi nombre Galvarino. Y después algo de momentáneo, porque después ya salieron mi otra hermana de todas maneras. Tengo 3 hermanas menores y no le pusieron nombre mapuche tampoco. Ahora, claro, esa fue una situación del tío de mi mamá, porque también mi mamá tenía esa situación, por un lado, de cómo resguarda, como cualquier mamá, resguarda a su hijo que no sean discriminados, y por otro lado también ella decía cómo, o sea, no cómo, pero cómo algún día los mapuches pudieran estar, ser validados, ser respetados, ser dignos. Siempre nos hablaba de que los mapuches, los winca aquí nos quitaron todo. Melefule tachaulun ta mapuche na mapumu de mlaya fuitazungu. O sea, si no estuvieran esta desorganización mapuche hoy día, esto no estaría ocurriendo, esta pobreza que tenemos los mapuches en todo, decía. Entonces, todo eso ayudaba a que también, claro, el tema
por un lado nos cuidaba, pero a la vez nos generaba conciencia. Nos invitaba a reflexionar de lo que había que hacer el día de mañana como mapuche. Entonces, de ahí surge este nombre de Galvarino concretamente, como te digo, de un tío de mi mamá que estudió, que fue profesor, y ese le inculcó estos nombres que existían. ¿Y cuando usted lo leía en la historia, qué le eso pasaba? Sí, yo después con el tema fui, bueno, en la escuela, pero Galvarino lo que aparecía en la historia era que le cortaron un brazo, después puso el otro brazo y que fue valiente, ya, pero después yo decía, después, claro, a ver, yo de la conciencia mapuche, cuando fui comprendiendo el sentido mapuche real, fue cuando ya estaba en séptimo básico. Séptimo básico. Porque antes leía Galvarino en los libros que nos pasaban en la escuela, Lautaro, bueno, y siempre en los profes nos decían que, o sea, esos mapuches que son siempre mapuche borrachos, que mapuche flojo, que mapuche que son ignorantes, que mapuche que son brujos, que mapuche que eran buenos para tomar, toda esa cuestión. Entonces, nunca le dimos el valor a eso, aunque salía de repente en los libros Lautaro ahí, pero siempre ese mapuche perdedor, pues ese mapuche que no sirve prácticamente para nada. Entonces, nunca se le dio el valor. Después, claro, cuando uno ya va madurando un poco, entonces yo en algún momento cuando estaba, me acuerdo perfectamente eso, en séptimo básico, viajando de mi comunidad de Coyinque a Trayén, había una biblioteca en la escuela y había un profe, no mapuche, pero consciente, y en algún momento él me dice, porque le llamó la atención el nombre Galvarino también. Entonces, ¿y tú por qué tenías ese nombre? No sé, yo me puso el nombre de mi papá. Es que eso no es por si acaso, me dijo. Entonces, pero hay otros nombres también mapuche. ¿Y a ti te gusta leer? Sí, sí me gusta leer. Ah, bueno, entonces te voy a pasar un libro que habla la historia de Lautaro, que luchó junto con Galvarino, o que fue, no me acuerdo bien ahí, pero algo parecido a Galvarino, me dijo. Léate ese libro. Me pasó el libro que se llamaba Lautaro Libertador. Ese librito lo sacó de la biblioteca él y lo leí. Me fui, me acuerdo bien, intrigado también, por mí nomás, sí, quién era Lautaro, y llegué un día de verano, eso era en noviembre, por ahí, día largo, me bajé del bus y me fui a botarme en un árbol a leer todo ese libro. Me demoré una hora este libro. Y ese libro comprendí lo que era Lautaro. ¿Qué es lo que era Lautaro? ¿Cómo lo habían llevado? ¿Lo secuestraron? ¿Qué había hecho Lautaro? Todo su proceso y cómo había cambiado siendo él un servil a Pedro Valdivia y después se fue en contra de Pedro Valdivia. Ese mensaje a mí me llamó la atención, ese libro. Entonces, de ahí quedé intrigado con el tema de la historia y de conocer más también los procesos. Entonces, ese razonamiento de ese libro me permitió también darle un sentido a los nombres mapuche y a darle el valor. De ahí ya empiezo a tomar un grado de conciencia, entonces, que los mapuches no somos cualquier cosa como nos decían hasta ahí, por lo menos en la escuela, los profesores. Y como interesante porque igual va generándole conciencia y quería preguntarle cómo fue su niñez mapuche acá en la comunidad, ir a la escuela, cómo era ir al pueblo. Sí, mi niñez siempre fue tímida, yo me reconozco que he sido tímido, y cuidadoso también, porque mi mamá siempre decía también,
no se acerquen mucho con los wincas porque lo pueden robar. No se acerquen mucho con... cuando vean un auto, arránquense, porque andan winca malo que lo pueden llevar. Entonces, me acuerdo bien, en algún momento tuve que venir a la escuela, porque yo siempre andaba con mi hermano, el Alfonso, y él es mayor que mí, 2 años mayor que mí, entonces siempre andábamos con él en la escuela. Entonces, en algún momento me tocó venir solo, pero ya teniendo 7 años, yo creo. Sí, 7 años tienen que tener. Ya no era tan niño. Pero tenía eso en la mente, entonces vino un auto, lejos lo vi, y a mí me dio más miedo porque como me decían que irían a robar, podía robar, no a uno. Me tocó tirarme a las carrumbas, me acuerdo que apareció el auto de repente y no tenía dónde escapar y me tiro a la pica pica y quedé con harta espina. Entonces esa cuestión me acuerdo yo de engaño. Ahora, todo el proceso de niñez, claro, yo lo viví más en el monte, diría. Yo lo que hacía cuando vino la pobreza del año 73 hasta, no sé, cuando mis hermanos mayores ya salieron a trabajar y pudieron ayudar a mi papá, que serían hasta los 17 años, 16 años, o sea, como 7 años de una situación pobreza de 7 hasta los 15 años por lo menos, lo que yo siempre hacía, me levantaba, irme al monte a recoger alimentos. Y algunas veces, como había harta alimento, yo me iba a descansar, no sé, me subía arriba de un árbol, ahí estaba, comía digüeñe, en el verano comía maqui, después comía copihue, coule, y en el invierno me iba al monte con una lienza, iba a sacar pescado, comía pescado ahí, llevaba fósforo y comía pescado así en la brasa, en orilla del estero. Eso fue todo mi niñez de crianza. Y alguna vez lo hice con mi hermano, con el Alfonso, y unos vecinos, o otros vecinos que teníamos. Entonces siempre, pero la mayor veces solo. Entonces, esa situación de vida, lo que a mí también hoy día me da el valor de lo que significan los árboles nativos. O sea, ahora comprendo dónde está la esencia cuando dice uno recuperación defender la madre tierra, defender los árboles nativos, defender el agua, no más monocultivo forestal, no más la 701, todo este tema, entonces uno dice, claro, tu vida está arriesgada en una forma de vida que no tiene nada que ver con lo que hoy día existe. Entonces, también eso le permite, yo creo, a las personas para tener cierta fortaleza para plantear temas que hoy día son de coyuntura, como el tema del recurso. Hoy día el tema de los recursos naturales, el tema de la biodiversidad, no mal monocultivo forestal, por ejemplo. Hoy día está el tema de el tema frutícolas también que está llegando. Entonces todos estos temas que te invaden y al final es una invasión de vida que te están haciendo que tú tuviste por un buen tiempo. Entonces, claro, estás ahí al final defendiendo lo que tú eres nomás, es tu vida. Y como eso también, uno dice hoy día, proyectarlos también en el tiempo. Bueno, interesante cuando usted dice lo del el copihue, ¿no? Porque a la larga la flor del copihue también se va entrelazando ella misma hasta ir generando las formas mapuche, pues, ¿no? Las redes las redes, sí. del pueblo mapuche, ¿no? Sí. La mejor es el coule, sí. ¿Por qué? Porque el coule tiene más redes, es más alto, es más fortaleza y el alimento es muy más nutritivo. El copihue es algo muy, desde el punto de vista de alimentación, te alimenta un rato, no sé, 2 horas, pero el coule te puede mantener un día completo. Eso está probado de mi parte, por lo menos. Y si comí mucho coule, pasáis, inclusive después es tanto la alimentación, yo no sé, pero por lo menos uno lo vivió, yo lo viví,
es como que pasáis a otra dimensión. O sea, te genera un, un, un trastorno de vida y al final eh, es como es como curarte en el fondo. Sí, el cobre, cuando lo consume mucho. Peñi, ¿y ahí cómo empezó usted a entrar a las organizaciones mapuche? Por ejemplo, el ATMAPU. El Por ejemplo. Almapu. Sí, bueno, yo, bueno, todo esto viene desde, bueno, el Almapu sabemos que se construye a través el año 85, 86 en adelante, eh, y yo a esa altura ya tenía, ¿cuánto? 17 años, y, y allí mis papás eran parte de esa organización, fueron fundadores, Lumaco como asociación o como grupo. Mi papá, estaban los tíos, los abuelos, en este caso el papá de Aucán. Entonces, todo eso me tocó acompañar a mi papá a las reuniones algunas veces y fui ahí escuchando, digamos, escuchando, aprendiendo qué es lo que decían nuestros mayores y a posterior yo fui ganando espacio porque en la comunidad primero de mi comunidad de origen que es Juan Maica y allí había una comunidad que eran parte de Admapu. Entonces ahí asumí un cargo de secretario, me acuerdo, en la comunidad. Y a eso ya tenía, ¿cuánto? 17 años, 18 años. Y siempre, pero eso lo compatibilizaba también con... Yo estudié hasta los 17 años, estudié yo. Y ya había dejado de estudiar porque mis papás también quedaron solos y mis hermanos mayores se fueron. Entonces mi papá, como tenía problemas de la pierna, como le dije, me hice cargo de la casa, ayudar a mi papá a tomar tierra media, cuidar lo poco y nada que teníamos, por ahí tratar de sobrevivir. Y eso lo compatibilicé después con la responsabilidad política que fui asumiendo en la comunidad como secretario de mi comunidad. Cuando dice tierra media, ¿es que tenés medierías con alguien? Con alguien, sí. Y ¿Al mapuche? mapuche, algunos peñis que tenían ahí, familiares que tenían, y bueno, no tenían, ¿cómo se llama esto? Hombres en sus casas, entonces nos daban a media y nosotros íbamos a sembrarle. Eh, entonces eso me hice cargo y ahí después asumí los cargos de directivo de mi comunidad y ahí ya me fui involucrando. Ahí después me instruyó unas par de conversas también mi pariente Aucán, en el sentido de que, porque él, claro, es mayor que mí, entonces, pero ya estaba en Temuco, entonces él en algún momento me dijo, no, tenéis que seguir adelante, tenéis que estudiar, hacerte unos cursos, si no vayas a ir a estudiar, hacete unos cursos, y al final me consiguió unos cursos. El primer curso fue de planificación en el Capide, me acuerdo. Y yo fui una semana y ahí fui comprendiendo un poco más, ya conociendo, y de así me involucré. Pero antes de eso yo cumplía rol con mi hermano mayor, que era Raimundo, de guardia también, eso ya era de guardia, en algunas veces a mi tío abuelo, que era el papá de Aucán. Entonces, de guardia en el sentido que lo venían, según decían, que lo andaban persiguiendo los militares, entonces nosotros hacíamos guardia en la noche ahí. Varias noches nos tocó estar ahí con frío y también algunas veces, claro, el tío abuelo Wilcamán, José el Wilcamán, tuvo que salir arrancando las casas, se iba a los montes y después yo le llevaba la comida al monte. Él era un dirigente destacado dentro Claro, él en de este la caso era reforma. el principal dirigente que estaba promoviendo ahí el movimiento de formaciones de organización en la zona del Humaco. Y mi papá lo apoyaba porque también eran cuñados. Como mi mamá era Wilcamán, entonces ahí tenían una relación familiar.
Y después los otros tíos que eran de ahí, de otros lugares, entonces se generó el movimiento inicial de, en este caso, centros culturales y a posterior ya ADMAPO. Yo paso a ser después ya socio, no socio, sino dirigente de ADMAPO, como a los 19 años. Y rápidamente me proyecté porque tenía esa vocación de gustarme el trabajo político, de andar hablando de los mapuches, y como ya comprendí la historia, sabía lo responsable y había que promover cambios. Eso me permitió entonces de salir a las comunidades y primero a decir, bueno, pero también ocurrió en ese tiempo, ustedes sabrán, de que vino entre comillas, la transición democrática esta. Entonces el año 90, yo ahí se generaron también tensiones dentro del movimiento mapuche. Hasta ahí era centro cultural, después ya era ADMAPU y se generaban tensiones. ¿La transición de centro cultural a ADMAPU? No, de ADMAPU a esta transición democrática. Ah, perfecto, el 89. Y antes de preguntarle, antes de todo eso, ¿por qué el nombre de ADMAPU? ¿Por qué le decían poner ese nombre? No sé mucho de cuál es la razón por eso, pero el ADMAPU es, si uno tuviera que decirlo en el castellano, es el haz de la imagen de la tierra. Es como seguramente los viejos lo habrán, nuestros peñas y nuestros peñas antepasados lo determinaron en razón de la representación real de la vida que está viviendo en ese momento los mapuches. Y por eso es el que llaman el ADMAPU, la vida real de la tierra. Pero la vida real de la tierra tiene que ver también en el concepto mapuche, no solamente la tierra, sino tiene que ver con todo lo que existe ahí. O sea, uno, mapuche, como persona, y después está todo el tema de lo que le llaman hoy día la biodiversidad, y que los mapuches le llaman el Xofil Moñén. Sí. ¿Y cuál era la forma de hacer política del ADMAPU? ¿Cómo se desarrollaba? Sí, yo ADMAPU participé en mi condición de dirigente, llegué a ser dirigente de ADMAPU provincial, secretario provincial. Siempre me gustaba ser secretario, no presidente, aún haber tenido la posibilidad de ser presidente, pero siempre me gustaba ese tema de ser secretario por un tema de orden, seguramente, no sé. Y fui secretario provincial de ADMAPU. Ahora, la forma de trabajo de ADMAPU tenía que ver nada más con reconstruir el mundo, no el mundo mapuche, reconstruir los mapuches, pero más que nada en el tema de recuperación de tierra. Esa era la filosofía, recuperación de tierra. Y yo hasta ahí participaba como un mapuche y hasta ahí no sabía que los dirigentes importantes o principales eran militantes de partidos políticos. Con el transcurso del tiempo fui comprendiendo que al final eran militantes de partidos políticos, no eran mapuches reales, representantes como mapuche. Entonces, bueno, igual yo compartía con ellos, trabajaba con ellos, y algunas veces me invitaron a ser militante del Partido Comunista, del MIR, que es lo que lideraban al MAPU, y concretamente esos son los dos movimientos políticos que estaban allí en ADMAPU a través de estos peñas dirigentes que eran de partidos políticos. Entonces yo nunca milité, me invitaron hartas veces, nunca acepté ser militante. Y yo entendía de que para mí no era necesario ser militante porque la causa mía era sabida y tenía una razón, y esa causa era mapuche. Entonces, ¿por qué? Si además mi mamá me decía, porque los wincas siempre te van a mandar, nunca tienen que aceptar que te manden. Entonces después resulta que yo hasta ahí entendía por qué entonces tengo que ser militante para que me mande un winca. O sea, porque un mapuche no era el que lideraba el partido, era un winca. Entonces siempre el winca te va a dar orden, te va a dirigir. Entonces por eso nunca quise ser militante de partido, por esta enseñanza, digamos. Y además porque mi mamá siempre decía la lucha es digna, la lucha es, ¿por qué no? Tú
O sea, uno tiene que saber su lucha, no que te digan otro, lucha por esto, o hace esto otro, y entonces uno qué, o sea, no hay una razón. Entonces todo eso me limitaba para no ser militante. ¿Y esa claridad política de su mamá, de dónde usted cree que la traía tan fuerte? Ya lo hemos hablado, pero Sí, yo creo que su condición de mapuche nomás, porque ella siempre creyó en el Feyentulugun mapuche. Feyentulugun mapuche tiene que ver con su condición de razón de ser mapuche. Y eso tiene que ver con tu identidad, con tu idioma, con tu historia, con tu pasado, con tu razón de ser y con todo lo que tú te proyectas en el tiempo. Entonces ese Feyentulugun es lo que en este caso yo creo que mi mamá tenía claro. Porque además mi mamá, no sabiendo leer, podía hablar perfectamente el castellano. Mi mamá hablaba perfectamente el castellano. Sí, tenía que discutirle a un Winca en el idioma castellano, no tenía problema. Absolutamente nada. Y no se, ningún momento ella se vio cohibida con el no con la gente en Winca. Están así con algún momento yo a los 12 años trabajé en un banco aserradero para tratar de ganarme unas luquitas y después Winca no me quiso pagar. Haber trabajado un mes sacándole la serrín. Todo después de la escuela llegaba ahí corriendo de la escuela, mira, caminando 2 horas y media. Pasaba ahí donde llama, tomaba un agua con harina de 2 cucharadas de harina y luego me iba al banco aserradero que quedaba como 20 minutos, pero siempre andaba yo corriendo. Y un mes trabajando y después este caballero dice no te voy a pagar cuando y no, ¿por qué tengo que pagarte si tú eres niño? Miércoles, si yo le había sacado todo su acerrín, montones de acerrín que le sacaba con carretilla. A mí me gustaba por andar con carretilla y jugando con esas ruedas de las carretillas. Eso me llamaba la atención a mí. Y, y entonces yo le dije a mi mamá, bueno, mi mamá sabía que yo iba a trabajar. Se supone que el trabajar tenía que pagarte. claro. Entonces, y mi mamá no me quieren pagar. ¿Qué? No me quieren pagar. ¿Y cómo eso? ¿Y qué? ¿A dónde está tal por cual ¿No se acuerda cómo se llamaba el caballero? No, no me acuerdo. Y, y allá arriba están cargando un camión, están cargando madera, un camión. Allá arriba están cargando y por más encima vino a pagarle la gente y yo lo vi con un fardo de plata así. Mucha plata tenía, para mí era mucha plata. Entonces, está allá arriba, les dije yo. Ya, ya sale con un palo y vamos a ir. Y llegamos allá y estaba ahí el dueño del banco aserradero y este es el que no me quiere pagar. Y ya se para con el palo puesto para el palo y lo aprieta en el camión y dije ya, usted va a pagar, a mi hijo no lo va a pagar. Y el caballero se vio choqueado seguramente, pero si yo le voy a pagar, pero usted, mi hijo, fue a decirme que no le va a pagar. Sí, no, pero es que yo le quería pagar. Al final se excusó. Ya, páguele ahora. Todo tiene que pagarle. ¿Cuánta plata le debe no me acuerdo cuánta plata es. Toda esa plata me debe, le dije a mi mamá. Ya, páguele. Y el caballero pasó todas sus plata y me entregó una buena cantidad de plata. Pues. Entonces, eso mi mamá lo hizo en castellano, no en mapuche. Así en castellano, con un lenguaje claro, potente, impulsivo y con autoridad. Eso por lo menos eh, lo que uno puede decir de que nos ayuda también a ser lo que nosotros somos hoy día como personas. La fuerza de la señora Eugenia ahí. Sí, En, sí, sí. y también es atreverse a resistir ante el abuso, ¿no? Que al final también es una historia mapuche que acompaña bastante. Sí, claro. En este caso, claro, ella siempre tuvo esa cosa esa actitud de resistencia y ser defensora de sus derechos. No era lo mismo el caso de mi papá, porque mi papá era más entreguista, siempre
le sacaba el sombrero a un caballero que era uno Winca italiano, que eran Guidotti, no, caba- Cavalieri, el Cavalieri. Y una vez llegó ahí a ofrecerle vaca media, me acuerdo bien, mi papá salió, su chopaya, se lo sacó y le hizo la venia. Entonces, después, yo ya teniendo 15 años, en algún momento le pregunté, ¿por qué le hace eso usted a un Winca? Eso, ¿por qué? ¿A dónde? ¿Por qué le hace esa venia? No, pero es que eso hay que respetarlo porque ellos son los que mandan. Y mi mamá estaba escuchando ahí y le dijo, no, pues ¿cómo le está diciendo a mi hijo aquí que ustedes esos mandan? Esos no mandan, esos son Winca. Lo viene usted, ¿cuándo va a entender que esos Wincas son los malos que existen? Nos quitaron todo. Y usted le está enseñando a mi hijo que eso tiene que respetarlo así. No, eso usted nunca tiene que sacarle. Así es que nunca haga adelanto más de mi hijo, de los hijos aquí nosotros sacándole el sombrero a estos Wincas. Y ahí mi papá después nunca más hizo esa cuestión tampoco. Porque claro, mi papá sufrió mucho el tema de haber trabajado de inquilino en la hacienda. Entonces dice él, pero además mi papá se le falleció su mamá a prácticamente una corta edad. O sea, no sé, tendría 3 años. Entonces, en mapuche le llaman eso cuñifal. Creció sin mamá y creció con madrastra, entonces sufrió también esa represión. Y después se fue a trabajar de inquilino y allí dice que varias veces lo guasquearon a él y este Winca Capatá, que eran los jefes, lo guasqueaban y al final lo castigaban. ¿Y cómo lo castigaban? Entregándole la yunta de buey más, más, más loba para que lo amansaran. Entonces toda esa mentalidad seguramente él tenía mi papá en el sentido para decir, bueno, puta, ya estamos perdidos aquí, no tenemos nada más que hacer. Entonces es como el ser ya derrotado. No era el caso en este caso de mi mamá, todo lo contrario. Sí. Don Alvarino, y cuéntenos un poquito más de las MAPU, porque en el 80, o sea, nace el 84 con mayor fuerza, pero 86 se plantea la idea de autonomía, por ejemplo, ¿no? Se empiezan bueno, siempre estuvo, pero el 86 se va marcando, comienzan recuperaciones de tierra. ¿Usted cómo vio ese proceso de comenzar a entregar, no sé, como semillas ideológicas, tal vez de lo que hoy día ya el proyecto está más desarrollado dentro del pueblo mapuche, de autodeterminación o control territorial? ¿Cómo usted vio ese proceso de debate en el ATMAPU? Sí, bueno, ANMAPO hasta ahí estaba trabajando todo el tema de recuperación de tierra. No hablaba de control territorial, no se hablaba de recuperación de tierra, se hablaba. Y en ese caso, ANMAPU, en plena dictadura, promueve la recuperación de tierra a través de la comunidad, concretamente Loncoyan Grande, que todavía está ese peñi vivo, que es Guillermo Curín. Entonces, y allí ANMAPU apoya todo ese proceso. Yo hasta ahí era un dirigente de mi comunidad y que no se me fue invitado para hacer parte de ese proceso. Entonces, en esa acción concreta, pero claro, también mi mamá siempre a lo mejor no me había dejado. Entonces, yo ahí, ANMAPU diría que impulsó eso, nosotros lo impulsamos también, pero si uno tuviera que evaluar eso hoy día, creo de que cometimos un grave error. Si bien se planteaba recuperación de tierra, pero ANMAPU en sí, yo no escuché claramente plantear autonomía. ¿Dónde escuché el proceso de autonomía, de avanzar en una cosa más propia como mapuche? Fue los mensajes que promovió, en este caso, el Laucán con su papá, que en este caso José Wilcamán, y en el fondo todo lo que fue el Consejo de todas las Tierras. Ellos sí promovieron
en algún momento, como todavía había Admapu único ahí, la Laucán todavía pertenecía a Admapu, pero estaban fraccionándose esas ideas, esos pensamientos de ideológico, uno liderado, claro, dentro del marco de la política partidaria de los partidos, porque estaban allí. Entonces, yo allí, en algún momento me acuerdo en un espacio que hubo en Temuco, se habló la autonomía y que ahí el Aucán lo expresó, Colicoya expresó eso, la Elisa Loncón lo expresó, me acuerdo en esa oportunidad. Pero Admapu promovía recuperación de tierra, con autonomía. Yo creo que eso fue ya el 93 en adelante se empieza a hablar de autonomía, porque como ya estaba ese mensaje instalado o expuesto públicamente por el Consejo, entonces Admapu empieza también a tomarle sentido eso de la autonomía. Pero por ejemplo yo no escuché eso claramente por Anayao, que eran los dirigentes, Domingo Marileo, Santos Mellao, Elisa Loncó, Lisa Bendaño, está también ahí la ¿Sol de Reuque? no, Isol ya era, no estaba la Isol de Reuque, estaba la Elisa Bendaño, ay, la otra la mía que se me olvidó, que trabajaba, que era del MIR, ellos tenían tendencia del MIR, ya, se me olvidó. Entonces, ellos, de ahí, cuando se levantan el discurso de libre determinación, más que libre determinación, autonomía es lo que se hablaba, no libre determinación, autonomía, en este caso fue el Consejo. Y de ahí se empieza a discutir esto. Y yo hasta ahí sigo siendo de Admapu, yo no pertenecía al Consejo. Yo pertenecía hasta al MAPU hasta el 93 sería. Porque después vino el tema de la ley indígena, Sí. en el año 90. Se crea la ley indígena, se crea una política entonces de cómo va a resolverse estos problemas de demanda de tierra que se venía planteando. Y surge la ley. Entonces allí yo empiezo a tomar ya, como conocía todo el tema de la política ya, las comunidades, los dirigentes, quién era uno, quién era otro. Entonces fuimos tomando protagonismo prácticamente aquí a nivel local. Pero ahí yo siempre trabajé, debo reconocer, de que siempre trabajamos, no siendo él tampoco era, pero era cercano en este caso a ese movimiento revolucionario que era el MIR, que en este caso era el Peñi Francisco Caquilpan. Siempre nos vinculamos, nos conectamos bien en el sentido mapuche y nos respetamos en esa condición. Entonces yo ya vengo despegándome de Admapu porque logré entender de que después estaba muy politizado Admapu en el sentido de partido político. Yo allí teniendo esta mentalidad más mapuche, entonces me llevó a que al final me salí de Admapu. Con este Peñi Francisco Caquilpan empezamos a promover un trabajo más local, más territorial. Siempre lo entendimos así, de que el tema del trabajo cupular, de cúpulas, había que bajarlo porque en el fondo las cúpulas no estaban sirviendo y había que hacer trabajo más local, de comunidades, etcétera, de formación, de capacitación y de reencontrarse los mapuches también con su mapuche. ¿Por qué dijimos eso? Porque como teníamos esto, observábamos que nuestro pueblo, nuestra dirigencia, hablaba muy politizado la lucha mapuche. Es decir, dentro de un marco, pero además a través de un partido político. Entonces, ¿cómo era formar líderes mapuche verdaderos, propios? Pero para eso había que construir identidad.
que los mapuches se reencontraran con su identidad, con su cosmovisión. Entonces empezamos a trabajar con Francisco el tema de más formación política desde la historia mapuche, desde la identidad mapuche, desde la cosmovisión, y ahí nos conectamos con el Peñi Armando Marileo. Y con ello empezamos a trabajar más este tema de trabajos locales y de impulsar trabajos concretos mapuche. Desde ahí entonces nosotros con esa formación y conversaciones empezamos a promover lo que fue la Asociación Mapuche Ñancucheo del Humaco, que ya eso parte con la idea del año 93-94, concretamente el año 94. Como además habíamos hecho un trabajo, y yo había hecho el trabajo todo de formación de comunidades mapuche por la personalidad jurídica de CONAVI aquí en la zona, y junto con eso me facilitaba ese trabajo porque había trabajado en este sueño de que la ley indígena iba a responder la demanda de tierra. Y yo fui el encargado provincial de la discusión de la nueva ley indígena, que en este caso las organizaciones mapuche, ADMAP, y habían otras organizaciones mapuche más de la región, me dieron ese mandato para que yo coordinar todo el proceso de discusión de la ley indígena acá. Entonces organizaba las comunidades, conectaba a los profesionales, en ese caso Fundación Instituto Indígena, que se adjudicó esa difusión. Entonces con ellos trabajamos las comunidades a promover la ley indígena. Entonces todo el desarrollo de la ley indígena lo había conocido bien, su contenido, la idea que había y la esperanza que se planteaba. Pero cuando salió la ley indígena, allí ya yo vi de que no se habían logrado todo lo que expresaba nuestra gente. Y aún así yo dije, bueno, será. Y aquí tenemos que postular a subsidio de tierra, porque la ley indígena trajo ese beneficio. Las comunidades mapuche, para ser devueltas sus tierras, van a tener que postular a subsidio de tierra. Entonces, yo dije, bueno, mi comunidad postulemos a subsidio de tierra, porque necesitamos tierra. Y no salimos. Eso fue el 94. 95 volvimos a postular, no salimos. Bueno, entonces si no salimos de nuevo en 2 años postulando, entonces yo dije, bueno, va a ser la manera, o sea, ¿cuántos años nos vamos a llevar aquí haciendo este proceso? Y al final se nos va a poner viejo y no vamos a sacar nada. Entonces dije, ya, aquí entonces yo no creo más en la ley indígena, y lo que vamos a hacer ahora es recuperación de tierra. Vamos a volver a promover la recuperación de tierra, y esa va a ser la medida de fuerza, y buscaremos la manera de que el Estado nos compre. Entonces, eso fue en octubre del 95, justamente ese año, porque las postulaciones se hacían en mes de marzo, y en abril o mayo había resultado y no habíamos salido. Entonces trabajé yo con mi comunidad la recuperación de tierra, a desafiar la ley indígena. Y nos organizamos, como ya tenía todo este recorrido de las comunidades, y nos organizamos con la comunidad donde estamos aquí, Toleo, Cheguarantipi, y ahora que somos nosotros Huejuan Maica. Como conocí todas estas comunidades, los peñas me dijeron, ya, perfecto, hagámoslo y recuperemos el fondo. Entonces, nos organizamos y nos instalamos. No había mucha credibilidad, no había mucha confianza que ese era el camino. Nuestra gente se empezó a cohibir, a no creer. Entonces lo que hice yo, buscar a otros peñas que me ayudaran. Como ya tenía ese proceso de ayudar a construir comunidades indígenas y a plantear la recuperación de tierra, entonces aquí me vino a apoyar el Pascual Pichún, le pedí apoyo a Niceto Norín, que son los peñas que después se transformaron en Lonco, y mi gente. Pascual trajo como unos par de viejos, Aniceto también, unos par de viejos, unos par de peñas, y
nosotros hicimos un grupo y nos instalamos allá abajo en el predio. Estuvimos 2 días, vino la policía, nos desalojaron. Luego a los tiempos nos volvemos a organizar y seguimos con ese proceso. Tuvimos 5 años en ocupar el predio, salir del predio, ocupar el predio, salir del predio. Hasta que al final surgió, eso fue el 95, el año 99, prácticamente la CONADI, como ya tenía liderazgo en todo este movimiento, porque yo había ya promovido recuperación en mi comunidad, en Temulemo, Didaico, Pantano, habíamos como asociación Yancucheo, allí en Pidenco, Liucura, Aniñir, un sinnúmero de comunidades que estábamos promoviendo recuperación de tierras a altura. Entonces, CONADI nos tenía súper malo, calificado de que éramos los más revoltosos, y no entendíamos nunca de que la vía institucional a que correspondía. ¿Viste? Entonces hay historias complicadas. ¿Y cómo empezó a desarrollarse la asociación Yancucheo Lumaco y cuáles las propuestas políticas que empezaron a plantear ustedes? Claro, eso de todo ese proceso del 95, nosotros junto con todo este proceso de recuperación de tierra promovimos harto lo que es la formación política, que significó, por ejemplo, conocer la historia, y trabajamos harto con Paulo Marimán, trabajamos harto con Armando Marileo, trabajamos harto con otros no mapuche que nos ayudaron en el tema de derecho, y esa formación lo hacíamos permanentemente, una vez al mes o una vez cada 2 meses con jóvenes. Entonces fuimos creando una conciencia mapuche de resistencia, que al final empezamos a llamar resistencia, después le empezamos a llamar recuperación territorial, y también recuperación de las identidades territoriales. Entonces, ahí la Ñancucheo empieza a plantearse políticamente, y como ya teníamos un grupo organizado de muchas comunidades, o sea, no muchas, pero llamémosle 15 comunidades, acá en la zona de Lumaco y Trayén, pero además estábamos conectados con otros peñis, ya estamos conectados con los peñis Lafkenche, en este caso con Adolfo Millabur, estábamos conectados con los peñis allí de Villarrica, estábamos conectados con aquí el peñi Ancalaf de Coyipulli, y estábamos conectados en Santiago con los peñis de la Merihuichalmaco. Entonces teníamos redes por todos lados, y eso nos permitió generar un proceso político también de ampliar el discurso de que en el fondo la recuperación territorial, y también no al tema forestal, porque el tema forestal lo empezamos a ver de que en realidad cada año que pasaba se nos iba secando el agua, y esa agua, como nosotros te decía yo, crecimos ahí en estero, y esos esteros al final se secaron, pero al final era el resultado de estos temas forestales. Entonces, todo ese proceso de recuperación de tierras, no a las forestales, empezamos a trabajar, y formación política, pero más política en el sentido también de la historia, de los derechos mapuche, pero de identidad, pero muy, muy superficialmente la identidad. Entonces, cometimos un error ahí, porque trabajamos mucho el tema de solamente de lucha por tierras, y no lucha por la identidad, y particularmente el Mapudungún. Entonces, dejamos de lado esa parte, y hoy día tenemos los resultados. Por no haber promovido eso, lucha de tierra, recuperar el Mapudungún, hoy día hay recuperación de tierra, hay tierra, pero sin Mapudungún. El idioma está perdido. Entonces también cometimos un error ahí, de no haber complementado estos dos elementos que eran importantes de un proyecto político mapuche, que es tierras y el Mapudungún. Y hoy día uno se da cuenta de que en realidad también fallamos en esa parte, pues nos metimos mucho en la lucha material, tierra, contra los Wincas, ideológicamente, confrontacional y todo eso, pero ¿y tu identidad, tu Mapudungún,
tu cosmovisión, tu forma de ser mapuche, y hoy día tenemos todo este resultado también, que no hay mucha identidad en nuestro pueblo, lamentablemente. Pero hay recuperaciones de tierra. Hay recuperaciones de tierra, pero esas recuperaciones de tierra, uno se pregunta hoy día como ya adulto, digamos, para no decir viejo, adulto, ¿es suficiente la recuperación de tierra? ¿Es válido eso? Os digo, no válido, sino es suficiente. ¿Con eso es todo lo que significa ser mapuche? Es la pregunta. Entonces uno dice, no, hoy día para mí no es suficiente una recuperación de tierra sin una recuperación de identidad, sin una recuperación del mapudungún. ¿Por qué? Porque el razonamiento que tenemos que darle a todos estos conceptos que hoy día también están allí en la opinión pública, como el Kumemoñén y Chofilmoñén, esos dos conceptos solamente, por ejemplo, si no lo comprendemos en su profundidad, estamos haciendo cualquier cosa. Ahora, para comprenderlo, necesariamente tenéis que comprender el Mapudungún, porque si no, ¿cómo hay a hablar de Chofilmoñén si no comprende el concepto en su totalidad, en su dimensión justa, que es lo que significa eso? Entonces, todo esto, hoy día uno dice, ya, pues vamos a recuperar tierra, y nosotros ahora estamos promoviendo recuperación de tierra. Mi comunidad, otras comunidades estamos apoyando de nuevo los procesos de recuperación de tierra, pero estamos inculcando esto: más identidad, más espiritualidad, más Fayentolugún mapuche. ¿Qué es lo que es el Fayentolugún mapuche? Es la creencia, el afirmarse dentro de su condición mapuche desde lo ancestral para yo luchar a este enemigo que hoy día sigue vigente. Una recuperación integral. En el fondo, una recuperación integral, claro, una recuperación en las dimensiones que corresponde la resistencia, pero más que resistencia, la lucha y la proyección de un pueblo en el tiempo. ¿Y eso es como el esbozo del control territorial? Claro, ¿O comparte el concepto? El tema del control territorial hoy día, algunos... A ver, nosotros también... ¿Qué significa control territorial? ¿Es suficiente eso? ¿Cuál es otro concepto? Hoy día las poblaciones en Santiago están hablando de control territorial. ¿Ya? Determinado espacio. Nosotros discutimos eso el año 95, me acuerdo, con algunas personas también, digamos, letreados. ¿Qué es lo que significa territorio, control territorial? Entonces, comprendíamos que el control territorial era todo, po. Pero era de los mapuches eso, po. No era de las poblaciones, porque el control territorial tiene que ver con, nosotros lo entendíamos y lo entendemos, que tiene que ver con las 4 dimensiones que corresponde la vida en ese espacio. Y esas 4 dimensiones, ¿quién la tiene? Solamente este pueblo mapuche, porque no la puede tener un no mapuche en la población. Por ejemplo, cuando hablamos de 4 dimensiones, estamos hablando del Minché Mapu. Eso es territorio, es vida. Y eso lo puede defender un poblador en Santiago. Después el Mapu, la tierra en sí. ¿Lo puede defender un poblador en Santiago, la tierra en sí? Estamos hablando de la tierra. Después el Ancahuenumapu. Y el Ancahuenumapu es todo lo que es el aire y todo eso. Sí, eso podría defender el poblador, ya no más contaminación tal vez. Y el Huenumapu, que tiene que ya ver con la otra dimensión mapuche, eso lo podrá comprender en las poblaciones. Entonces uno dice, ¿está en la misma sintonía esto con lo otro? Entonces yo me pregunto hoy día, ¿estamos realmente comprendiendo eso? ¿No será mejor hablar de soberanía territorial? Y la soberanía territorial ya tiene que ver con que tú eres dueño de eso, y esa soberanía te da un mandato, te da un orden, te da una un control que no solamente tiene que ver con el territorio, sino con todo lo que significa tu identidad, tu cultura, tu cosmovisión y todo. No solamente desde el punto de vista material de tierra, sino en estas otras dimensiones. Entonces, tal vez a futuro estemos hablando de soberanía territorial
y no de control territorial. Me parece como un resultado de lo que usted decía antes. Se creó el poder mapuche, se planteó el día de la autonomía, está por la autodeterminación como una forma de ejercer la autonomía, una forma de poder ya es el control territorial. Hoy día ese concepto ya está transitando a lo que sería la soberanía territorial. Y Sí. que es lo que uno está viendo, por lo menos en esta zona, está viendo la multiplicidad de recuperaciones de tierra en torno a un concepto que sería este nuevo que usted plantea, que es hacer soberanía territorial. Claro, porque eso tiene que ver ya con tu gobernabilidad propia. Es decir, tú que dais una dimensión igual con el que en este caso el dominador. ¿Quién es el dominador? Es el Estado chileno. Entonces, al plantear soberanía, a mi entender, estoy planteando en mi condición igualitaria de la misma condición que tiene el Estado. Es decir, institucionalidad mapuche que te permite dar gobernabilidad, en el fondo autonomía, que en el fondo tiene que ver con el control, pero también el control tiene que ver con la gobernabilidad, en darte una conducción política de manera integral en este proceso. Y eso es a libre determinación, es como, y en los mapuches uno lo puede entender fácilmente, que uno le diría, Tainkisun en igual, Tayin mapuche ñen. Y el Kisun en igual, Kisun en igual mapuche o Kisun en igual, tiene que ver cómo yo me autodirijo, pero no me autodirijo solamente en mi cuestión de tierra, me autodirijo en mi cuestión espiritual, en mi cuestión educacional, en mi cuestión económica, en mis cuestiones territoriales, en mis cuestiones políticas, y desde ahí, después, cómo me relaciono con el poder que es el Estado chileno, qué marco de relación puedo establecer con ello. Entonces, por eso también hoy día uno puede entender de que debemos avanzar en estos conceptos, que va más allá de una cuestión netamente reducido al tema material que podría ser la tierra. Y soberanía ya abarca una cuestión más integral y un colectivo mayor, porque los controles territoriales lo puede hacer una comunidad reducida, pero eso no es suficiente para la liberación mapuche o para la gobernabilidad mapuche. La gobernabilidad mapuche y soberanía mapuche, gobernabilidad mapuche, institucionalidad mapuche, tiene que darse en un marco más amplio y no necesariamente a nivel local. En el fondo eso, Dios. ¿Y eso sería el punto de la liberación nacional mapuche? A la larga, eso es la liberación mapuche, es que tú, Kisungan igual, es como tú te diriges, es como establecí una relación con el Estado chileno, porque al final también del día diríamos, tenemos que establecer un orden de relación con el Estado chileno. Y ese orden de relación tendrá que estar acordado en una igualdad de condiciones. Es decir, pueblo mapuche con sus instituciones, Estado chileno con sus instituciones, existirá un marco de cooperación, un marco de relación, un mandato determinado, los límites determinados. Entonces todo eso es que, pero siempre pensando que los mapuches tienen que ser capaces de la capacidad propia de generar su desarrollo. Es decir, por ejemplo, no por ejemplo, sino debiera ser todos los profesionales mapuche debieran trabajar en sus instituciones mapuche, no en las instituciones del Estado chileno, no en CONADI, CONADI ya no existiría, no, nada de, sino yo lo entiendo tan fácilmente esto cuando digo así, cuando planteo esto, es que los mapuches perfectamente podemos tener un parlamento de gobierno mapuche, donde estén las identidades territoriales representadas, luego los ámbitos del desarrollo de cualquier sociedad, educación, salud. Nosotros tenemos sistema de salud que perfectamente lo podemos desarrollar. Podemos tener a través de ese sistema de salud una cooperación con el sistema de salud occidental, un acuerdo de cooperación de salud con el Estado chileno en su medicina occidental. El tema de educación lo podemos ejercer solo, perfectamente, de justicia, de economía. Entonces, eso para mí significaría un orden institucional de gobernabilidad y soberanía mapuche a la larga, que te permite, para mí, alguna vez lo que siempre han soñado nuestros viejos, que la Kisune Nehualta y Mapuche, como se dice, dirigirte tu destino de manera propia. Pero como aquí estamos inmersos en un país que se llama Chile, ¿cómo nos
nos relacionamos con él. Y para eso hay que establecer un orden, un acuerdo, un pacto, llámese pacto, un tratado, no sé qué, pero debe establecerse eso, para que el Estado chileno entonces ya no siga determinando él su política hacia los mapuches, porque hoy día todo lo determina el Estado, todos, desde la salud, desde un crédito PDTI de 100 lucas lo determina el Estado, y el mapuche es solamente usuario, beneficiarios, pero nada más que eso, no determinan absolutamente nada. Y bueno, ¿y hasta cuándo va a ser eso? Entonces ahora yo creo que tenemos la posibilidad real con esta nuevo orden de país que se quiere dar, que es la nueva constitución, y allí tenemos que luchar por lo menos de establecer estos marcos de relación y de derechos también del pueblo mapuche en el Estado chileno. ¿Y es con la coexistencia con la realidad chilena o dentro de o crear una institución propia separada de la chilena? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que tiene que ser claramente separada, porque el pueblo mapuche tiene que ser capaz de crearse por sí solo. O sea, ¿qué nos falta para darnos gobernabilidad? ¿Qué nos faltaría? Si tenemos territorio, el Estado chileno aquí tiene que haber una reparación económica, el Estado tiene que reparar económicamente al pueblo mapuche por todos sus 200 años de un Estado que ha saqueado el territorio mapuche, que ha exterminado todos los recursos naturales. Eso el Estado tiene que repararlo. Entonces, ¿cómo? Bueno, por un lado la indemnización económica y por otro lado la reparación territorial. Tiene que haber devolución de tierra al pueblo mapuche. Ahora, los mapuches estamos llamados también a darnos un orden en ese sentido. Es decir, internamente una capacidad de gobernabilidad. Porque si no también se nos puede generar todo un desorden interno que al final también nos transformemos en una situación sin destino. ¿Y cómo sería esa forma de gobierno? ¿Por Yo identidades creo, territoriales? sí, yo creo que están por eso los mapuches tenían su regue, su ayarregue y sus identidades territoriales. A través de esa distinta escala de gobernabilidad, yo creo que los mapuches podemos avanzar a darnos un orden administrativo y de gobernabilidad mapuche en el tiempo. A partir de las entidades territoriales. A través de las identidades territoriales. Lafkenche, Huilliche, Nache, Pehuenche, Guariache, que son hoy día los peñes que viven en la ciudad. Y esa estructura tendrá que... Bueno, pero para eso hoy día también hay que trabajar en un tema de, como también se llama, el tema de un estatutos. Por eso yo apoyo y promuevo el tema de un autogobierno mapuche. Pero ese autogobierno, obviamente, que nuestra gente tiene que tener una capacidad primero el tema, como se dice, la voluntad. Es decir, creerse el cuento, como dirían los cabros jóvenes. Segundo, el tema de capacidad de generar, de que los mapuches somos capaces de gobernarnos solos. Y para eso tiene que estar un estatuto de gobernabilidad, donde todos lo aprobemos, donde todos tengamos incidencia para decir que esto está bien y que esto está mal. Tiene que haber un orden de todas maneras, de deliberar los acuerdos en este proceso. Señor Galvaño, para concluir, siempre hacemos esta como cierre de este como documental. Y es como en el tiempo, ¿no? En la historia, en el futuro. Usted, si tuviera que contarle a sus nietos, sus bisnietos, ¿cómo es el país mapuche que se imagina? ¿Cómo se lo contaría? ¿Cómo le gustaría que fuera ese país mapuche? Sí, yo se lo contaría de que primero la historia invasiva del Estado chileno, primero colonizador, Estado chileno, de ese Estado chileno nos quiso someter. Hasta ahora el pueblo mapuche, no, hay personas, y dentro de eso yo no me siento todavía colonizado de parte del Estado chileno. Me siento en esa parte de estar resistiendo. Y desde esa realidad hoy día proyecto un futuro. ¿Qué futuro? Que mi pueblo algún día mapuche pueda ser libre. ¿Y cómo libre? Que no dependamos del Estado chileno. Es decir, un país que seamos capaces de gobernarnos, tengamos de todas maneras, como le digo, un marco de cooperación con la sociedad chilena mayor, de colaboración, de respeto, pero no dependiendo del Estado. Es decir, si algún día un científico mapuche es científico, sea científico del mapuche,
Si algún mapuche es intelectual, no sé, astronauta, sea del mapuche, no desde el Estado chileno, sino de los mapuches. Y para eso tenemos que generar institucionalidad. ¿Cómo? Todo el desarrollo que todo implica cualquier país, cualquier mundo, cualquier sociedad implica un desarrollo. El tema es que los mapuches nosotros nunca nos dieron posibilidad de desarrollarnos. Siempre nos menoscabaron nuestras condiciones y nuestras capacidades. Y eso es lo que tenemos que superar. Yo creo algún día tener universidades propias, tener academias propias, tener bancos propios, tener hospitales propios, tener todo tipo de deportes propios, tener nuestras ciencias propias, o sea, todos los mapuches. Y eso los mapuches tendrán que luchar en algún momento, establecer una delimitación territorial que significará de aquí para acá mandamos nosotros, de para allá, bueno, el Estado ya quedará allá, chileno en este caso, pero de para acá nosotros tendremos que tener, los mapuches, o tener la capacidad de darle el destino y la conducción que requiera en el tiempo de una vida más acorde a la identidad y la cosmovisión que todavía por lo menos algunos mapuches lo tenemos. Sabemos que hay una distorsión de todo esto, como algunos dicen, y es verdad, tenemos hoy día, esta generación mía, si no somos capaces de generar cambios reales o proyectar un cambio real, nuestro pueblo a la larga se va a perder. Va a ser asimilado por el Estado chileno, va a ser asimilado por la sociedad, y al final van a hacer cualquier cosa, pero menos mapuche. Entonces, menos mal que se dio esta posibilidad hoy día de la nueva constitución, así es que por eso uno dice, estamos llamados, tenemos que hacer la fuerza necesaria, tenemos que generar las convicciones necesarias y ojalá lograr este futuro mapuche que sea libre, pero más que libre, sino digno en su condición de pueblo, en su identidad, y como también hace un aporte en la sociedad en general del mundo desde su concepción de vida y de cómo conservar hoy día nuestra, como se dice, Ñuque Mapu, nuestra madre naturaleza. Señor Galvanino, le quiero agradecer su confianza, que nos reciba en su love, nos cuente su historia, que sus palabras perduren en el tiempo. Porque esto un poco hacer historia nos permite justamente que la historia pase, ¿no? Y que hoy día seamos nuestro mismo pueblo el que la esté planteando, la esté pensando y que la esté delegando también hacia las generaciones que se vienen, ¿no? Creo que eso es un tema muy importante y le agradezco harto el tiempo que se da. Y si quisiera tal vez cerrar usted esta conversación en Mapuzungún, hablando en Mapuzungún, si usted desea, para esas generaciones a futuro que lo escuchen como los liderazgos de nuestro pueblo de alguna manera que usted también representa, ¿no? Ley. Bueno, primero que nada agradecer, sí, también la posibilidad que dan y que, claro, yo entiendo que esto es parte de la historia que va a quedar en el tiempo. Bueno, Chempile dirían, más pueden como Shaun Neshen, el Mapun, Amulea fui tañi zungu tañi chin tañi mapuche ñen. Amulea fui mai tañi kimun tañi chin. Inchinta elei mutabachi maputa Neshen, eluta mapu. Kiñeve shidungu mai tavantel muta petuta meleita rakiduam, petu meleita nglam tuun tañi mapuche ñenmu. Hei muta vantel muta chumieshi shi tañi ktoy tañi kumele tual tañi kaantu tañi mapuche ñen, tañi pu choyun palelu pinta ñekein fei mumaita fe twachi dunguta mulkein twachi dunguta kdau ke fin llamaita losmu fil losmu miau kein amulkein ta zungu amulkein ta neyen ta pual llamaita twachi dungu kan pele kan tu ta ni falin tungyal ta chin ta ni kume filial ta ni chofil zungu chofil moñen mu ta ñel ta chin ta mapuche ñen simple chaung ne shen al kitu ai meu ka pu inan palelu feyentu ai twachi dungu falin tu ai te washidungu, amule rupu ai te washidungu, faimuta que me felein pupeñi pulamien, chaltu. Chaltu peñi. La Guñelfe nos venía acompañando cuando veníamos acá a sus tierras. Sí. Muchas gracias, Peñi, por la conversación. Muchas gracias, pues. Felei.